Me parece que está de vacaciones ahorita en Miami y se va a conectar desde allá. Nos va a presentar pues algunas investigaciones que ha realizado. El doctor Carlos Borroto, que en un momento más se va a presentar con ustedes. Él es originario también de Cuba y está conectando desde Torreón, Coahuila. Déjenme ver si está en la sala virtual. Denme un segundo. Carlos Enrique. Sí, aquí está. Ahorita te damos el micrófono, Carlos, para que te presentes, por favor, y nos cuentes cómo fue que te integraste a lo que es la medicina ortomolecular. El doctor Carlos Lemus, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, él es precursor de la medicina ortomolecular junto con Teresita Villarreal aquí en México y está aquí en nuestro centro de nutrición dando consulta también. Para los que nos quieran visitar, estamos en Naucalpan, Estado de México, en la calle de Aconcagua número 6B, en Lomas de Oxipaco. Y el doctor Cubrías, que en un momento también le abriremos su micrófono. Pensé que se iba a conectar un poco más tarde, pero al contrario, se conectó un poco más temprano para mostrarnos su caso clínico. Así es que vamos a dar el micrófono al doctor Carlos Borroto para que se presente con nosotros. Sí, Hola, sí, bueno, ¿qué tal, Carlos? Te escuchamos bien. qué bueno, muy buenas tardes, tengan todo. Para mí, pues, sigue siendo un tremendísimo placer y un tremendísimo honor, pues, estar aquí con ustedes y poder compartir este tiempo, ¿no? De la importancia de la nutrición ortomolecular, que yo estoy convencido de que van a quedar muchas dudas, van a quedar muchas preguntas, porque aún nosotros que ya tenemos cierta experiencia desde el punto de vista clínico, aplicando la nutrición ortomolecular, pues todavía pues, nos surgen interrogantes y seguimos estudiando, porque la verdad es que la medicina ortomolecular es una ciencia muy extensa, ¿sí? Es pura fisiología de la nutrición. Entonces, pues como bien estaba diciendo Isaac, mi nombre es Carlos Enrique Borroto Vargas, yo soy originario de Cuba, me déjeme comentar la historia para que ustedes entiendan cómo yo entro en la nutrición ortomolecular. Yo empiezo en Cuba primero queriendo estudiar medicina. Yo en Cuba fui tercer lugar en un concurso a nivel nacional de biología y pues era prospecto a entrar en medicina y pues en las pruebas de aptitud que hacen en la Facultad de Medicina, yo reprobé la prueba de política, entonces no pude entrar en medicina y me dedico entonces pues a estudiar bioquímica. Pues entro a estudiar bioquímica por 5 años, después me graduó al Instituto Nacional de Nutrición, ahí hago mi maestría de nutrición en salud pública y pues ya después me vengo para México. Cuando llego aquí a México, pues no dejo de investigar, o sea, sigo investigando todo lo referente a la nutrición y caí en la nutrición ortomolecular de casualidad. Pero qué bueno que caí en la nutrición ortomolecular, porque con la nutrición ortomolecular, la medicina ortomolecular, he aprendido mucho y lo he llevado a la práctica, a mis casos y para que ustedes vieran mis pacientes, o sea, cómo me agradecen el hecho de después de haber tenido una enfermedad por 5, 6, 7, hasta 10 años, como en una semana empiezan a ver efectos y resultados positivos. Entonces, pues, caí en ortomolecular como si fuera de panzazo, como el buen cubano pudiera decir, investigando por internet, y qué bueno que estoy reunido a esta gran familia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Creo que está bastante interesante por qué te cambias a medicina ortomolecular. Y bueno, vamos a pasar ahora con el doctor. Te voy a cerrar tu micrófono. Vamos a dejar al doctor Carlos Lemus. Doctor Lemus.
jazz, digamos. ¿Sí? Cuéntenos, doctor Lemus, Sí. ¿cómo fue su historia de por qué escogió medicina para estudiar y cómo fue ese camino de que se volvió a la medicina ortomolecular? Bueno, el estudio de medicina siempre me interesó el saber cómo funcionaba el cuerpo humano en principio. Había otras opciones que estudiar dentro de mi formación y pude haber estudiado incluso odontología, veterinaria. No había todavía nutrición como carrera en aquellos años, que ya son muchos, pero me interesó mucho la medicina porque es fascinante el aspecto de la fisiología, el aspecto del funcionamiento de las células, y pues ahí fuimos entrando a la medicina, y aunque no tomé una especialidad así como estaban de moda, de cardiología, cirugía y todo esto, me quedé como médico general. Y algo muy interesante es que hace algunos años me encontré una palabrita que decía medicina ortomolecular, y ya me había llamado la atención el hecho de que había otras medicinas alternativas, pero se hablaba poco de ellas, incluso se trataban de ocultar. Muchos médicos no querían hablar de ellas, pero en particular este término me llamó la atención, y todavía como cosa curiosa, conocí a unos amigos periodistas, y por medio de ellos conocí a unas personas que trabajaban dentro de la medicina ortomolecular porque eran patrocinadores de ellos en un programa de radio. Y yo en este programa de radio a veces participaba como dando consejos de salud y todo esto, pero para estos amigos míos. Y se acercaron conmigo personas de la medicina ortomolecular, y un día tuve que apoyarlos porque no había llegado el médico que iba a hablar de la medicina ortomolecular en el programa, y me dijo el productor: Carlos, necesitamos que tú mañana hables de la diabetes para que puedan estas personas armar su entrevista. Entonces le dije: dame algo de literatura, déjame enterarme bien a bien qué es la medicina ortomolecular. Y pues me dieron información, empecé a leer y todo, y ahí fue donde noté algo muy curioso. Todo encajaba. Desafortunada o afortunadamente, mi mente siempre ha sido muy, ¿por qué no decirlo?, muy cuadrada, muy científica. Y cuando empecé a leer esta información que me dieron, noté que todo funcionaba, todo quedaba y tenía una lógica. Era como decir A, B, C, y si falta la B, entonces no llego a la C. Y ahí fue donde me empecé a interesar. Tomé en aquel entonces el diplomado con la doctora, lo organizaba la doctora Villarreal, pero me lo dio la doctora López Castro, un médico cirujano de Sinaloa, excelente médico, de hecho ella fue una de mis maestras. Y posteriormente también tuve contacto por vía a distancia en ese momento con el doctor Solórzano, allá en Guadalajara. Y empecé a estudiar, a leer. Y me di cuenta de una cosa: hay que saber, o hay que meterse mucho otra vez en la química para poder entender cómo es el proceso de la medicina ortomolecular. Y entonces, pues eso hicimos, ¿no? Ponernos a estudiar, buscar referencias. Encontré la vida de Linus Pauling, encontré los trabajos del doctor Osmond, de tantos otros, ¿no? Y empecé aparte a recomendar productos ortomoleculares, ya con la dosis ortomolecular en algunos pacientes míos. Lo empecé a probar yo mismo en persona también. Me empecé a tomar unas dosis de vitamina C mucho más fuertes de las que veníamos manejando a lo largo de la formación profesional, y noté muchos cambios, noté cambios interesantes en mi organismo. Al grado tal que no le pude echar la culpa a otra cosa, ¿no? Es lo que estoy tomando, porque yo seguía comiendo igual, comiendo de todo. Y noté que inclusive mi percepción cognitiva mejoraba. Me gusta mucho leer, y en esa época trabajaba yo en una editorial como editor de ciencias médicas, y tenía yo una carga de trabajo terrible, ¿no? Y otra de las cosas, y sí lo voy a mencionar, aunque es algo muy personal, uno de mis hijos, que en paz descanse,
tiene muchos problemas digestivos, perdió el estómago, le tuvieron que quitar un segmento del intestino. Y cuando salió del hospital, del centro médico, el pronóstico era muy incierto. Y empezamos a darle nutrición ortomolecular cuando era un niño. Y notamos una mejoría. De hecho, el chico vivió todavía 17 años, a pesar de no tener estómago. Y pues eso fue lo que ya me convenció en forma definitiva de que la medicina ortomolecular es una verdadera ciencia, número uno. Número dos, es muy efectiva y eficiente siempre y cuando, y quiero subrayarlo, se siga el método ortomolecular, como le llamamos. Porque si vamos a suplementar, tenemos que seguir el método ortomolecular, que habla de dosis correctas y justas. No habla nada más de dar dosis muy altas, sino tiene que ser la dosis correcta. Y entonces ya en la práctica empecé a manejar a algunos pacientes de quienes voy a compartir algunos casos con ustedes, y los resultados fueron muy halagadores. Las personas empezaron a sentir mucho mejor y estaban tomando inclusive otras terapias también para que ellos pudieran ir mejorando. Fue así como me introduje en la medicina ortomolecular, en donde ya tengo aproximadamente unos 10 años, tal vez, ya formalmente, dentro de ella. A debatir, porque vamos a someterlas a votación en el chat. Vayan viendo qué tema les interesa para que aquí los doctores, que son los especialistas en esto, pues nos den sus puntos de vista. Así es que cada dos temas, vamos a meter estos temas para debate. Se los voy presentando de una vez para que se vayan familiarizando con ellas, y mientras tanto vamos a dar inicio con el primer tema, que responde a la pregunta: ¿por qué nació la medicina ortomolecular, doctor Carlos Lemus? Muy bien, es un tema muy interesante. El nacimiento de la medicina ortomolecular tiene una connotación muy interesante. Sabemos todos, y es una de las preguntas que se hizo Linus Pauling, sabemos que en 1938, si no mal recuerdo, el doctor de la penicilina, es cuando se descubre, el doctor Fleming descubre la penicilina. Y bueno, se hizo a la idea que este gran descubrimiento, que sí fue muy bueno, no vamos a negarlo, pero se pensó que era ya el cenit de la medicina, de la ciencia médica, y que con esta fabulosa panacea que le llamaban a la penicilina, íbamos a poder ya tener completamente un estado de salud en las personas como nunca. Curiosamente pasaron los años, y una de las preguntas que se hizo Linus Pauling fue: ¿por qué, si ya está la penicilina, sigue habiendo tantos enfermos? Y de hecho ya para la segunda mitad de los años 50 se venían incrementando ciertas enfermedades, sobre todo las de tipo degenerativo, y Linus Pauling se hizo esa pregunta: ¿por qué se siguen enfermando las personas? Yo pienso en lo particular que esta es la razón por la que nace ortomolecular. La medicina en esos momentos y con sus descubrimientos no había logrado lo que se había pensado que se iba a lograr, tanto con la penicilina como con algunos desinflamatorios y analgésicos que surgieron durante esos años. Entonces, al hacerse esta pregunta, Linus Pauling, es cuando empieza una investigación ya muy formal y descubre, entre otras cosas, algo muy interesante. Hay carencias. Nos faltan nutrientes, nos falta materia prima para poder reconstruir parte de nuestro organismo conforme se va desgastando. Déjenme mencionarles algo, aunque lo podemos retomar más adelante, pero uno de los trabajos de Linus Pauling también fue un modelo de ADN, que no fue el modelo que quedó finalmente, el que quedó fue el de Watson y Crick, porque si no hablaríamos que Linus Pauling hubiera tenido 3 premios Nobel. Bueno, Pauling, al ser un doctor en química, se metió mucho en la cuestión fina de los procesos químicos en el organismo y a nivel celular, y desde luego tenía también asesoría de amigos de él médicos.
tanto de Estados Unidos como de Canadá. La razón por la que nace la medicina ortomolecular o el concepto ortomolecular es porque la falta de ciertos nutrientes, la carencia de ciertas sustancias en el organismo son las que ocasionan las enfermedades, incluido en muchos casos, podemos hablar de enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Si sabemos que la enfermedad infecciosa tiene un agente etiológico, vamos a decirle así, un animalito ahí microscópico o no tan microscópico que nos está causando daño. ¿Por qué decimos que también la medicina ortomolecular? Porque hemos visto que si nuestro sistema inmunológico está funcionando en óptimas condiciones, podemos y debemos tener un estado de salud, porque nuestro sistema inmunológico es capaz de defender a nuestro organismo de muchos agresores, de la gran mayoría. Y bueno, para esto es muy sencillo. Las enfermedades que conocemos como incurables hoy en día han aparecido precisamente por un desorden en general en el mundo, tanto de la cuestión de los alimentos como de la cuestión de las personas que no cuidan su salud. Somos muy dados a comer cosas que saben rico, pero que no nos nutren. Esa es la razón por la que nace la medicina ortomolecular. La medicina que le llamamos alopática o la medicina de patente, y este es un tema muy interesante también, no había logrado satisfacer las necesidades de salud de la especie humana, y a pesar de los avances que se manejaban en estos años de 1950 a 1960, se manejaban avances terribles en la medicina, pero la gente seguía enfermando. La gente seguía padeciendo una serie de trastornos que hoy en día creo que la historia le está concediendo totalmente la razón a Linus Pauling en el sentido de que estas desnutriciones o estas faltas de nutrientes nos están provocando una serie de enfermedades que se presentan incluso en jóvenes, como sabemos hoy en día, enfermedades que se presentan en toda la población de cualquier estrato económico o social, sin importar. Esa es la razón por la que nace la medicina ortomolecular. Ahora, nosotros hemos, y no me gusta hablar de primera persona, de singular, sino el poder compartir con ustedes lo que hemos trabajado, y dentro de muchas reuniones que hemos tenido en una asociación a la que tengo el gusto de pertenecer, que nos reunimos luego a pensar qué es esto del paradigma ortomolecular y todo este rollo, hemos elaborado entre todos una definición que la pueden ver ahora. Definimos a la medicina ortomolecular como una medicina alternativa. Sí tenemos que ponerle ese calificativo todavía para diferenciarla. No crean que porque nos sintamos que la medicina ortomolecular es más o menos que ninguna otra medicina, no. Es para diferenciarlo un poquito de la medicina alopática y que las personas no piensen que les vamos a dar fármacos. Es una medicina alternativa basada en la nutrición correcta para alcanzar la salud óptima. Cuando hablamos de nutrición correcta, fíjense, esto es algo bien importante. Ya había yo dicho 2 o 3 palabritas al respecto. Y debemos considerar que la medicina ortomolecular, en cuanto a la suplementación, quiere decir la dosis correcta y justa. En muchos de los casos, sí, son dosis muy altas, pero yo he escuchado en algunos lugares que hablan de la medicina ortomolecular como megadosis de vitaminas. Yo creo que esto no es preciso, no es dar una definición precisa de lo que es la medicina ortomolecular, porque en algunos casos, y en casos muy particulares, a veces la dosis no es necesariamente muy alta, pero sí tiene que ser la dosis correcta. Ahora, la medicina ortomolecular, tiene un brazo muy importante, que es el aspecto nutricional. ¿Esto qué quiere decir? No es nada más suplementar por suplementar, sino también tenemos que saber y tenemos que informar a los pacientes por una nutrición equilibrada. Fíjense que no mencioné ni dieta, no mencioné palabras así muy rimbombantes, sino una nutrición que equilibre las necesidades del cuerpo humano. El cuerpo humano que necesita
azúcares, necesita grasas, necesita proteínas, necesita vitaminas, necesita minerales. Y todos estos componen una serie de nutrientes que nos van a servir para reconstruir o mantener vivo nuestro cuerpo, obvio nuestras células, y así seguir nuestros órganos funcionando en una forma óptima. Por eso usamos esta palabrita. Es parte de la forma en que queremos dar a conocer la medicina ortomolecular en un lenguaje sencillo, que no implique que una persona que no es un paciente que no tiene cierta preparación pueda entender hasta dónde vamos a llegar. La nutrición correcta va a estar dada también por el balance de todos estos nutrientes que nosotros vamos a ir manejando. Bien, hablábamos también, Linus Pauling tuvo a bien descubrir y estudiar alrededor de 40 sustancias, que hoy en día sabemos que son un poco más, de las que estaba el ser humano carente por varias razones. Bueno, una de ellas es, bien importante, que es los procedimientos por los que se obtienen los alimentos. Hay miles de procedimientos diferentes que van desde el aspecto agropecuario hasta el producto terminado que llega a nuestras mesas. Muy importante, en el caso de, nos alarmamos mucho porque el clenbuterol en el ganado y una serie de cosas, pero también tenemos una serie de procesos químicos muy interesantes y muy peligrosos, por cierto, en la cuestión agronómica, el uso de hormonas, nonas y todo esto, y da el traste con los nutrientes que contiene un vegetal. Así, por ejemplo, estas hormonas suelen destruir minerales del suelo y del mismo vegetal que nos vamos a consumir. Luego, entonces, ¿qué pasa con el magnesio? ¿Qué pasa con el zinc? ¿Qué pasa con tantos minerales, el mismo cobre, el cadmio, que están en la tierra y que de alguna manera a nuestros ancestros sí les llegaban en la alimentación? Y la otra es el proceso de los alimentos. Y no sé, se ha pensado por muchos años que los alimentos blancos son mejores y tenemos un azúcar blanca refinada, harinas blancas refinadas, y los procesos de refinación que se utilizan le restan muchos nutrientes a nuestros alimentos. Esto nos va a llevar a un deterioro en nuestros órganos, y esto va a generarnos enfermedades de las llamadas crónico-degenerativas. Una enfermedad crónica es una que dura mucho, y si es degenerativa es porque el tejido se ha ido degenerando. Una de las investigaciones de Pauling muy interesantes también fue sobre las dosis que utilizó de vitamina C y niacina en esquizofrénicos, apoyado por el doctor Hofer. Estas dosis elevadas ayudaron a que estas personas, fueron más de 100 pacientes, se redujeran tanto las alucinaciones como las audiciones y las sensaciones que tienen esquizofrenia. Y ahí descubrieron ellos que esa carencia de vitamina C y de niacina, o esas dosis reducidas que consumían, eran las que provocaban, en estos casos en particular, la presencia de la esquizofrenia. Estas enfermedades crónico-degenerativas, pues, basta ver las estadísticas, cómo estamos en general en obesidad, cómo estamos con la diabetes. La diabetes ahora se da en jóvenes. Yo cuando estudié hace muchos años, la diabetes así como que la veíamos de ladito, no era tan importante, vamos, porque no había esa cantidad de diabéticos que existen hoy en día, y que esto sí ha sido provocado por la mala nutrición. Digamos que es un efecto de la falta de información y de una nutrición equivocada. Entre ello, obvio, los hábitos alimenticios, que eso siempre nos matan, siempre nos aniquilan, porque no podemos dejarlos. Y la otra, la falta de orientación por parte de la medicina alopática en el aspecto de la nutrición. Entonces sale el famoso origen de las enfermedades, que la medicina ortomolecular considera el origen de las enfermedades como la deficiencia de nutrientes específicos del organismo. Imagínense una pared
¿qué quieren ustedes construir? Y viene una persona y les dice, vamos a construir un cuarto, les traen los ladrillos, les traen varilla, pero no les dan cemento. ¿Cómo van a construir ese cuarto? Si falta algo. ¿Y por qué doy el ejemplo del cemento? Muy sencillo, porque por años se consideró que las vitaminas y los minerales no eran tan indispensables y que se podía en un momento dado adolecer de ellos en tanto no dejáramos de consumir azúcares, en tanto no dejáramos de consumir grasas y en tanto no se dejara de consumir proteínas. Fue un craso error. Hoy lo sabemos. ¿Por qué? Porque las personas que se fueron retirando del consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales, hoy en día sabemos son personas muy enfermas. Son personas que tienen problemas cardiovasculares, que tienen problemas de alergias. Las alergias también están muy, muy de la mano con todos estos nutrientes. Tienen problemas de diabetes, tienen problemas de artritis. Hay jóvenes ya con artritis, hay jóvenes que ya presentan degeneración de los cartílagos, tanto en la espalda como en las rodillas, en los codos. Y esto sí es alarmante. Y es esa deficiencia de nutrientes muy específicos en el organismo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos precisamente tratando de estudiar y aprender qué nutrientes son y cuál es la dosis que tenemos que darles para lograr recuperar la salud óptima. Muchísimas gracias, doctor Lemus. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva con la participación de Carlos Enrique Borroto. Sí, ¿sí se me escucha? Fuerte y claro. Sí, Isaac, si me lo permites, a mí también me gustaría, enriquecer también un poco los comentarios tan acertados del doctor Lemus, que ya pues como parte introductoria ya venía comentando. Claro. Fíjense que yo quería comentarles una cosa. ¿Sí se me escucha? Sí, te comentaba que tienes 3 diapositivas, es esta y esta, para que las consideres en tu tiempo. Claro que sí, claro que sí. Sale, vas. Sí, primero plantear que pues la nutrición ortomolecular pues surge, Linus Pauling pues acuña el término de nutrición ortomolecular en 1968 aproximadamente, pero yo quisiera plantearles que la nutrición ortomolecular, aunque no acuñara con ese término, pues ya venía planteándose por otros investigadores anteriormente a Linus Pauling. Por ejemplo, antes de Linus Pauling ya habían investigadores como McCormick, Abraham Hofter, la doctora, por ejemplo, Adele Davis, que es importantísima, es considerada una de las madres de la nutrición pues ortomolecular. El doctor Cathcart, ¿sí? Ya proporcionaba, por ejemplo, ya esta terapia y utilizaba altas dosis de vitaminas y minerales. De hecho, se plantea que Linus Pauling, cuando se decide ya a estudiar y acuña el término de nutrición ortomolecular, ya había estudiado Linus Pauling a estos científicos. Ya Linus Pauling había estudiado a Abraham Hofstede, había estudiado a Irving Stone, que son científicos importantes que ya estaban trabajando con altas dosis de vitamina. También, pues, planteaba el doctor Lemus que la nutrición ortomolecular es muy importante, sobre todo para alcanzar la salud óptima, ¿sí? Fíjense que orto significa correcto y molecular significa molécula, o sea, molécula correcta. Cada paciente, y esto es lo bueno de la nutrición ortomolecular, o sea, esto es lo interesante. Nuestro organismo, no solamente, yo me atrevería a decir que hoy por hoy no requiere solamente una salud óptima, sino requiere una reposición como consecuencia de la deficiencia abismal que tiene hoy día la población de nutrientes.
¿sí? Y el doctor Lemus, o sea, hablaba de cosas muy interesantes. Si hablamos de que, por ejemplo, comemos alimentos azucarados, yo estoy convencido que del 60 al 70% de esta sala, sino que el 90 al 100, consume semanalmente alimentos azucarados. Y ya los alimentos azucarados se ha demostrado en el Journal of Orthomolecular Medicine, que es una página científica súper reconocida. Se ha escrito diversos artículos científicos en Discovery Salud, que también es una revista internacional de oncólogos súper prestigiosa, que los alimentos azucarados son ladrones de nutrientes, principalmente ladrones de nutrientes del complejo B, ¿sí? Ladrones de nutrientes de minerales. Entonces, esto es muy importante porque estamos viviendo en una era química. Cada vez los suelos están más contaminados, ¿sí? Por tanto, eso significa que si un suelo tiene más pesticidas, si tiene más plaguicidas, pues entonces no va a tener la misma calidad ese suelo de nutrientes. Y si no tiene la misma calidad ese suelo de nutrientes, pues el alimento que va a salir de ese suelo no va a tener la calidad nutricional que se espera. O sea, la calidad nutricional de un siglo a otro, o sea, hace 100 acá, ha cambiado totalmente. Si a eso le sumas a que el procesamiento de los alimentos es insostenible, ¿sí? O sea, un alimento, hoy por hoy el 80% de los alimentos son procesados, ¿sí? Más del 50% de los alimentos son transgénicos. En un procesamiento de alimento, el alimento va a tener, por supuesto, pérdidas nutricionales. Y a lo mejor usted piensa que porque usted está haciendo una dieta equilibrada y balanceada, significa que está teniendo pues, las moléculas, que está teniendo la nutrición correcta, y esto no es así. La cantidad de aditivos, edulcorantes, conservantes, estabilizantes que tienen hoy día los nutrientes, que ustedes ni se dan cuenta porque no miran ni el etiquetado nutricional. Yo cada vez que voy al mercado, yo me meto casi 3 horas en el mercado, porque leo, cuando me pongo a leer el contenido nutricional de los alimentos que aparentemente parecen ser sanos, están plagados de aditivos, plagados de conservantes que generan alergias, que generan cánceres, que generan enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? O sea, eso es una cosa que hay que explicarla bien, porque a lo mejor ustedes están pensando que porque consuman algún alimento, o algún pollo, o alguna carne, incluso hasta alguna verdura, porque hasta las verduras están plagadas también de conservantes y plaguicidas, no, usted piensa que está haciendo una buena alimentación. Los procesos, por ejemplo, de fritura, ¿sí? De los aceites, las comidas chatarras, los malos hábitos alimentarios, el ambiente, las radiaciones electromagnéticas, los medicamentos, todo hace que necesitemos una correcta nutrición, no solo para alcanzar la salud óptima, sino también para recuperar las pérdidas tan grandes de nutrientes que tenemos. Entonces, lo que va a ir a hacer la nutrición ortomolecular, pues es proporcionar la molécula correcta en dependencia de las deficiencias que nosotros podamos tener. Usted puede tener deficiencia de nutrientes y no darse cuenta. Y en una biometría hemática, si se hace un estudio a fondo a nivel de tejido, puede tener una deficiencia y pues cursar como un proceso asintomático. Entonces, estamos hablando de que a mí no me gustaría llamar la medicina ortomolecular como una medicina alternativa. O sea, eso nos quita credibilidad. Estamos hablando de una medicina que tiene un sustento científico impresionante, ¿sí? O sea, aquí en esta diapositiva planteamos cómo se construye una ciencia. De acuerdo con los teóricos modernos en la epistemología, una ciencia se construye inicialmente con una forma simple de ver los fenómenos. Y esta es la de medir, es decir, establecer comparaciones en forma tal que podamos llegar a definiciones. Es así como se construye una ciencia. Y lo que no es medible no puede convertirse en ciencia. Entonces, o sea, la nutrición ortomolecular es una ciencia a base de mediciones, a base de cuantificaciones, que ha sido demostrada por científicos, por doctores, por investigadores, por bioquímicos de renombre, ¿sí? Y pues en revistas importantísimas, y la desventaja aquí es que pues esta ciencia ha sido desde que surgió
aplastada por la industria farmacéutica. Y yo sé que esto es fuerte y hay que decirlo. Ha sido aplastada por la industria farmacéutica sencillamente porque no responde a los intereses monetarios y económicos de la industria farmacéutica, ¿sí? Pero a mí me gustaría llamarlo una medicina científica, no una medicina alternativa, ¿sí? Pudiéramos, si se dijera que pudiera llamarse medicina integrativa, yo lo aceptaría porque la medicina ortomolecular es una medicina integrativa que integra otros tratamientos, que hacen posible que el paciente pues pueda tener una mejor vida. Entonces, es muy importante pues reconocer aquí que es precisamente en lo más sencillo en lo que encontramos la base de la medicina ortomolecular. Y nos podemos preguntar, ¿qué es un órgano? ¿Qué es una célula? ¿Qué somos nosotros desde el punto de vista orgánico? ¿Somos medicamentos que sabemos que son artificiales y no naturales para el organismo? ¿Qué somos? O sea, ¿qué es una célula? Somos nutrientes, ¿sí? Somos una mezcla, desde el punto de vista orgánico, una mezcla y combinación de nutrientes. ¿Qué es una célula? Usted va a una célula, el que le gusta estudiar o el que no estudia, puede buscar una célula. ¿Y qué es una célula? ¿De qué está compuesta una célula? Una célula está compuesta por membranas. ¿Y las membranas qué son? Son fosfolípidos, son polisacáridos, son minerales. Por ejemplo, el mango ya está demostrado en la medicina ortomolecular, por ejemplo, juega un papel importantísimo en que las membranas de las células sean más resistentes, ¿sí? Los polisacáridos de las células juegan un papel importantísimo de reconocimiento celular. Los minerales actúan en las bombas ATPasa o de calcio o de sodio-potasio que ayudan a la entrada y salida de nutrientes, o sea, hacen que esa entrada y salida de nutrientes sea regulada por la propia célula. Y estamos hablando de que son nutrientes que cuando están en deficiencia originan un fallo a nivel molecular, que a su vez origina un fallo a nivel celular y después pues a nivel tejido y posteriormente a nivel de órgano. Es por eso que somos fieles seguidores y estudiosos de Linus Pauling, porque él sabía todas estas cuestiones, él se adelantó a su época. Casi siempre cuando los genios se adelantan a su época, pues no son reconocidos, son aplastados, ¿sí? Por eso es que se dice que es precisamente en lo más sencillo en lo que encontramos la base de la medicina ortomolecular, porque vamos a nivel celular, vamos a nivel de nutrientes, ¿sí? Linus Pauling fue 2 veces ganador de premio Nobel, y yo tengo muchos doctores amigos que sí me lo dicen, pero pues fue premio Nobel de química. Oye, la base de la célula, ¿sí? De los procesos biológicos es química, ¿sí? Y Linus Pauling pues pudo corroborar sus estudios, hizo pruebas medibles, incluso con él mismo. Linus Pauling empezó la medicina ortomolecular a raíz de una enfermedad que él tenía, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la medicina ortomolecular va a significar darle a ese paciente pues la molécula adecuada en el momento adecuado de forma correcta en dependencia de su patología y su individualidad bioquímica. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes con la misma patología y no llevan las mismas dosis porque cada paciente es único, ¿sí? Y esto es lo hermoso de la medicina ortomolecular. Mis consultas, por ejemplo, con los pacientes son más de 1 hora, ¿sí? Porque hay que ver la individualidad bioquímica de ese paciente. Por tanto, la medicina ortomolecular es medible, es cuantificable, y eso es lo que hace la ciencia, eso es lo que la hace ciencia. Ya no podemos llamarle medicina ortomolecular a la medicina ortomolecular una medicina alternativa, ¿sí? En donde el doctor, cuando sus posibilidades con el paciente, entonces te manda al paciente moribundo a la consulta. Tenemos que ver la medicina ortomolecular como una ciencia que la sostiene en bases científicas de personas, doctores, médicos, químicos, bioquímicos que investigaron, construyeron, midieron, llegaron a resultados, propusieron teorías, pero fueron aplastados por los intereses económicos en todo momento, ¿sí? Entonces, sí. Bien, pues... Entonces, estos eran los comentarios que yo quería hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a abrir el micrófono ahora al doctor Cubrías. Ahorita regresamos contigo, Carlos. Súper interesante lo que dijiste y vamos a continuar con el seminario.
El doctor Cubrías, vamos a ver si ya tiene su micrófono bien. Nos quería presentar con nosotros. Hola, hola, doctor Cubrías. ¿Tiene su micrófono abierto? ¿Nos escucha? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, le escucho perfectamente. Si nos habla un poquito más fuerte o se puede pegar el micrófono un poquito más a la... Muy bien, le escucho perfectamente. Ok, pues nos gustaría conocer de usted un poquito en unos 5 minutos si se pudiera presentar y si gusta, pues de una vez entramos a su caso clínico. Sé que se tiene que ir temprano. Sí, correcto, perfecto. Pero Ok, primero que todo, oye, felicitaros porque realmente esto es una labor encomiable, muy interesante, muy importante. Hasta 10 años, como en una semana empiezan a haber efectos y resultados positivos. Entonces, pues, caí en ortomolecular como si fuera de panzazo, como el buen cubano pudiera decir, investigando por internet, y qué bueno que estoy reunido a esta gran familia, ¿no? pues muchísimas gracias, Carlos. Creo que está bastante interesante por qué te cambias a medicina ortomolecular. Y bueno, vamos a pasar ahora con el doctor. Te voy a cerrar tu micrófono. Vamos a dejar al doctor Carlos Lemus. Doctor Lemus. A ver, ya llegamos aquí. Cuéntenos, doctor Lemus, Sí. ¿cómo fue su historia de por qué escogió medicina para estudiar y cómo fue ese camino de que se volvió a la medicina? Me parece que está de vacaciones ahorita en Miami y se va a conectar desde allá. Nos va a presentar pues algunas investigaciones que ha realizado. El doctor Carlos Borroto, que en un momento más se va a presentar con ustedes. Él es originario también de Cuba y está conectando desde Torreón, Coahuila. Déjenme ver si ya está en la sala virtual. Denme un segundo. Carlos Enrique. Sí, aquí está. Ahorita te damos el micrófono, Carlos, para que te presentes, por favor, y nos cuentes cómo fue que te integraste a lo que es la medicina ortomolecular. El doctor Carlos Lemus, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, él es precursor de la medicina ortomolecular junto con Teresita Villarreal aquí en México y está aquí en nuestro centro de nutrición dando consulta también. Para los que nos quieran visitar, estamos en Naucalpan, Estado de México, en la calle de Aconcagua, número 6B, en Lomas de Oxipaco. Y el doctor Cubrías, que en un momento también le abriremos su micrófono. Pensé que se iba a conectar un poco más tarde, pero al contrario, se conectó un poco más temprano para mostrarnos su caso clínico. Así es que vamos a dar el micrófono al doctor Molecular. Yo empiezo en Cuba primero queriendo estudiar medicina. Yo en Cuba fui tercer lugar en un concurso a nivel nacional de biología y pues era prospecto a entrar en medicina y pues en las pruebas de aptitud que hacen en la Facultad de Medicina, yo reprobé la prueba de política, entonces no pude entrar en medicina y me dedico entonces pues a estudiar bioquímica. Pues entro a estudiar bioquímica por 5 años, después me graduó al Instituto Nacional de Nutrición, ahí hago mi maestría de nutrición en salud pública y pues ya después me vengo para México. Cuando llego aquí a México, pues no dejo de investigar, o sea, sigo investigando todo lo referente a la nutrición y caí en la nutrición ortomolecular de casualidad. Pero qué bueno que caí en la nutrición ortomolecular, porque con la nutrición ortomolecular, la medicina ortomolecular, he aprendido mucho y lo he llevado a la práctica, a mis casos y para que ustedes vieran mis pacientes, o sea, cómo me agradecen el hecho de después de haber tenido una enfermedad por 5, 6, 7. ortomolecular. Bueno, el estudio de medicina siempre me interesó el saber cómo funcionaba el cuerpo humano en principio. Había otras opciones que estudiar dentro de mi
formación y pude haber estudiado incluso odontología, veterinaria. No había todavía nutrición como carrera en aquellos años, que ya son muchos, pero me interesó mucho la medicina porque es fascinante el aspecto de la fisiología, el aspecto del funcionamiento de las células, y pues ahí fuimos entrando a la medicina, y aunque no tomé una especialidad así como estaban de moda, de cardiología, cirugía y todo esto, me quedé como médico general. Y algo muy interesante es que hace algunos años me encontré una palabrita que decía medicina ortomolecular, y ya me había llamado la atención el hecho de que había otras medicinas alternativas, pero se hablaba poco de ellas, incluso se trataban de ocultar. Muchos médicos no querían hablar de ellas, pero en particular este término me llamó. Carlos Borroto, para que se presente con nosotros. Sí, Hola, sí, bueno. ¿Qué tal, Carlos? Te escuchamos bien. Qué bueno, muy buenas tardes, tengan todo. Para mí, pues, sigue siendo un tremendísimo placer y un tremendísimo honor, pues, estar aquí con ustedes y poder compartir este tiempo, ¿no?, de la importancia de la nutrición ortomolecular, que yo estoy convencido de que van a quedar muchas dudas, van a quedar muchas preguntas, porque aún nosotros que ya tenemos cierta experiencia desde el punto de vista clínico, aplicando la nutrición ortomolecular, pues todavía pues nos surgen interrogantes y seguimos estudiando, porque la verdad es que la medicina ortomolecular es una ciencia muy extensa, ¿sí? Es pura fisiología de la nutrición. Entonces, pues como bien estaba diciendo Isaac, mi nombre es Carlos Enrique Borroto Vargas, yo soy originario de Cuba. Déjeme comentar la historia para que ustedes entiendan cómo yo entro en la nutrición ortomolecular.